porque quería entrar en su conciencia. Creo que si escribes sobre Benito Juárez desde fuera, inevitablemente vas a terminar describiendo al personaje histórico, lo que hizo, lo que decretó, lo que decidieron sus gobiernos. Pero a mí me interesaba otra cosa, tratar de escuchar lo que pasaba dentro. La primera persona narrativa tiene mucha fuerza, es íntima, crea una relación directa con el lector. De pronto ya no estás viendo a Juárez como una estatua o como una figura del libro de texto, sino escuchándolo pensar, justificarse, dudar, recordar. Y creo que solamente él podía contar el verdadero conflicto del libro. No es una novela sobre batallas y decretos, sino una novela sobre el conflicto entre el hombre que él cree que es, el defensor de la República, el idólatra de la ley, y el momento en que empieza a darse cuenta de que el poder lo ha transformado. Y esa conversación interior nadie la puede narrar desde fuera, tenía que ser él mismo. Cuando uno estudia esos años finales del gobierno de Juárez, descubre algo que complica bastante la imagen escolar. Juárez tenía convicciones muy fuertes, la soberanía, la legalidad, la igualdad de los individuos ante la ley, pero también una idea muy rígida de cómo debía ser la nación. Su liberalismo típico del siglo XIX era profundamente transformador, pero también muy uniforme. No era particularmente tolerante con la diversidad de las prácticas sociales o religiosas o incluso culturales, si sentía que chocaban con el proyecto de Estado que estaba construyendo. Para Juárez, México tenía que entrar en un molde muy moderno para su época, pero muy específico. Un mismo sistema legal, una misma estructura de propiedad, un mismo marco institucional. Esto no lo hace un villano, lo hace más complejo. El mismo hombre que lucha contra la intervención extranjera y defiende la República también es inflexible ante cualquier otra opinión o visión que se salga de su idea de país. Bueno, en realidad no partí con la idea de romper nada. No me interesaba intentar derribar la estatua de Benito Juárez ni ser un iconoclasta. Lo que me interesaba era hacer lo que hace toda buena novela, presentar un personaje vivo, fascinante, complejo, contradictorio. Cuando un personaje funciona, el lector siente que está ahí con él, que comes con él, que viajas con él, que lo estás oyendo pensar en voz alta, lo acompañas en sus dudas y conflictos, y para eso no servía el héroe de bronce, necesitábamos al ser humano completo. Y sí, en la investigación, en la novela aparecen detalles que parece más interesante, que puede ser bailador, que disfruta mucho la comida, que tiene manías, que tiene pequeñas debilidades, incluso amorosas, pero estos rasgos no lo empequeñecen, al contrario, nos lo acercan. Esta novela no es un tribunal, ni hay un juicio, ni una condena. Cuando aparecen decisiones difíciles del gobierno de Juárez, yo no quería absolverlo ni condenarlo, quería mostrar el mecanismo del poder, cómo alguien empieza defendiendo ciertos principios y al final acabas tolerando ciertas decisiones en nombre de esos mismos principios. El mismo hombre que se vio siempre a sí mismo como defensor de la ley empieza a tener que tomar decisiones donde la ley, el poder y la supervivencia política se cruzan. Y en lugar de resolver ese conflicto, culpable e inocente, la novela lo muestra. Y ahí es donde está el drama.
Curiosamente, no creo que Benito Juárez estuviera pensando en su legado. Ahorita tenemos la imagen del político que mira hacia atrás, preocupado de cómo nos va a juzgar la historia, pero en Juárez, al menos en esta novela, yo veo algo distinto. Es alguien que está pensando hacia el país que quiere, hacia el futuro, hacia su futuro, como si tuviera todavía 10 años por delante, según su visión del liberalismo. Y ahí es donde aparece justamente la soledad del poder. Cuando llevas tantos años gobernando, es muy fácil confundir tu proyecto personal con el destino del país. Sí, la vida temprana de Benito Juárez está marcada por experiencias muy fuertes, por la discriminación siendo niño, por su raza, el exilio en Nueva Orleans, donde sufrió pobreza y muchas estrecheces, pero también hay otros momentos menos recordados que lo marcaron mucho. Por ejemplo, cuando estuvo en la cárcel por tratar de defender a unos indios que no dieron un diezmo o una cosa así de la iglesia en Guadalajara, cuando estuvo a punto de ser asesinado, y Guillermo Prieto se pone enfrente de él y dice esta frase de los valientes no asesinan. Bueno, estos recuerdos en la novela aparecen para ayudarnos a entender algo esencial, que el Juárez político no surge de la nada. Las decisiones duras que toma después, su manera de ejercer el poder, incluso su rigidez, están conectadas a esa vida llena de adversidad, de persecución y de riesgo. Hubo dos episodios muy concretos que me hicieron mirar esos años finales, de los 5 años finales de Juárez de otra manera. El primero lo encontré mientras escribía mi novela anterior sobre Victoriano Huerta, y fue el golpe de estado que hubo en la Ciudadela. Son decisiones que Juárez responde con una dureza enorme y nos resulta muy difícil conciliar ese Juárez cruento con la imagen escolar del benemérito. El otro episodio fue el de Bacum, en Sonora, donde hubo una matanza de indios yaquis bajo el gobierno juarista. Y cuando vemos esos momentos, pues nos empezamos a cuestionar una narrativa muy simplificada que todos aprendimos, ¿no? La idea que tenemos de que, terminado el Segundo Imperio, expulsados los franceses del país, Benito Juárez en la presidencia, todos fueron felices para siempre. La realidad fue otra. Efectivamente, un defecto de la historia oficial es que Juárez es incuestionable, intachable, no tiene un solo error. Incluso sus decisiones más controvertidas, como el Tratado de Maclean Ocampo, lo han tratado de justificar de muchas maneras para hacerlo parecer aceptable. Yo creo que revisar a los personajes históricos los fortalece. Cuando a figuras como Benito Juárez las convertimos en estatuas perfectas, o a figuras como Victoriano Huerta los convertimos en villanos de caricatura, en realidad los volvemos irreales. Y cuando un personaje histórico deja de parecer humano, también deja de enseñarnos algo. Lo interesante es ver al humano completo, los valores, las decisiones, las convicciones, pero también los errores y las tensiones. Después de esta novela confirma mi idea de que las figuras históricas, algunas tuvieron la suerte de morir a tiempo. Por ejemplo, si Santana hubiera muerto en la batalla de la Angostura, Porfirio Díaz hubiera muerto unos meses después del 5 de mayo, como le pasó a Ignacio Zaragoza, hoy serían unos grandes héroes de nuestro país. A Benito Juárez no le pasa eso, él no muere a tiempo, por decirlo así,
y pasa que el poder prolongado pues tiende a deformar incluso a los hombres más capaces, como le pasó claramente a Porfirio Díaz, por ejemplo. Yo creo que le pasaría exactamente lo que pasa en la novela, porque en la novela es un enemigo el que lo enfrenta a todo esto. Primero se sorprendería, luego se enojaría, luego intentaría justificarse y después vendría la duda. Yo quiero imaginarme que Juárez y yo terminaríamos sentados tomando un café hablando del México de hoy, de 2026, porque también hay algo curioso que pasa con figuras como Juárez. Con el paso del tiempo, muchos otros se suben sobre su legado para poner en su boca ideas que él ni siquiera dijo o atribuirle principios que él ni siquiera creía porque no existían en su época. Yo creo que esa conversación final entre Juárez y yo sería sobre eso, sobre qué queda realmente de un hombre cuando la historia lo convierte en un símbolo. Y con esto quiero terminar invitándolos a leer Yo Benemérito, las últimas memorias de Juárez, que espero que lo disfruten, sobre todo como una novela con un personaje controvertido y fascinante. Muchas gracias.